Los finos rayos de sol de la mañana brillaban a través de las persianas, creando vetas doradas sobre el escritorio de Serafina Trent. Estaba sentada sobre un portapapeles, terminando una ilustración para un libro infantil. Sus finos dedos se movían con seguridad. El dibujo estaba casi terminado, solo faltaban los pequeños detalles. Serafina se recostó en la silla y se frotó los ojos cansados. Eran las 7 de la mañana. Había trabajado toda la noche para cumplir el plazo. Fuera, oyó el ruido de un coche que se detenía. Serafina se levantó, se acercó a la ventana y abrió las persianas. Un taxi se detuvo frente a la casa y de él bajó Teodoro, su marido, con un traje impecable pero la cara visiblemente arrugada. Serafina suspiró. Otra noche, con los clientes. «Sunshine, ya estoy en casa», gritó Theodore, entrando en la casa y tirando la chaqueta en la silla más cercana. «¿Sigues despierta? Has vuelto a dibujar animales toda la noche». Había una condescendencia en su voz que Serafina había aprendido a ignorar en 5 años de matrimonio. Salió del despacho y sonrió. «Buenos días, Ted. ¿Qué tal la reunión?» «Excelente». Theodore sonrió ampliamente, aunque sus ojos seguían fríos. «Casi hemos convencido a Sanderson para que invierta en ese proyecto del que te hablé. Si todo va según lo previsto, las comisiones serán impresionantes». Serafina asintió. Ya no intentaba preguntarle por los detalles de su trabajo. Theodore siempre lo había descartado diciendo que a su cerebro creativo le resultaba difícil comprender los entresijos de las transacciones financieras. «Me alegro», respondió ella en voz baja. «El desayuno estará listo dentro de 15 minutos. ¿Por qué no te das una ducha?» Theodore la miró con los párpados entrecerrados, como si evaluara si había alguna crítica oculta en sus palabras. Luego asintió y se dirigió al cuarto de baño. Serafina se hundió en una silla y miró sin sentido a la pared. Una vez habían estado enamorados de verdad, al menos eso creía ella. Theodore había admirado su talento, llamaba a sus dibujos una ventana a otro mundo, y se había sentido orgulloso de sus primeros encargos profesionales. Pero con los años su actitud había cambiado. Ahora su trabajo no era para él más que un bonito pasatiempo que, afortunadamente, le reportaba algunos ingresos. Pero ella era una ilustradora de éxito. Sus obras se publicaban en las principales editoriales, aparecían en las portadas de los libros. Pero Theodore no parecía darse cuenta, completamente inmerso en su carrera de corredor de bolsa, donde el éxito se medía solo por los números de los informes bancarios y los símbolos externos de estatus. El desayuno transcurrió, como de costumbre, casi en silencio. Theodore miraba algo en su teléfono, de vez en cuando tarareaba o fruncía el ceño. Serafina bebió su café y pensó en el día que le esperaba. Tenía que terminar las ilustraciones, enviarlas al editor y llamar a su padre. «Por cierto, ¿has llamado a tu viejo?», preguntó Teodoro de repente como si hubiera leído sus pensamientos. «Iba a hacerlo hoy», respondió Serafina. «La semana pasada le hicieron un chequeo rutinario y quiero saber los resultados». «No dejes de llamar», se preocupó de pronto Theodore. «Tu padre no está rejuveneciendo». Serafina miró a su marido con atención. Su repentino interés por la salud de su padre era atípico, aunque últimamente preguntaba por él con más frecuencia. Cuando Theodore se fue a trabajar, Serafina llamó a su padre. La conversación fue breve. Su padre se sentía cansado, pero le aseguró que solo necesitaba descansar más. Mencionó brevemente que había actualizado su testamento, pero no entró en detalles. Y Serafina no insistió. No le gustaba hablar de herencias, no le parecía bien, como si ya estuviera enterrando mentalmente a su padre. Al anochecer, Serafina había terminado las ilustraciones y se las había enviado a su cliente. Se sintió abrumada por el habitual sentimiento de devastación tras completar un gran proyecto. En momentos así era cuando más sentía la soledad de su matrimonio.
El teléfono sonó mientras preparaba la cena. El nombre de su hermana apareció en la pantalla. Cinia, hola, ¿cómo estás? Serafina, la voz de su hermana sonaba estrangulada. Soy papá. Ha tenido un derrame cerebral. Está en el hospital. El mundo pareció detenerse. Serafina apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. ¿Está vivo? Sí, pero su estado es crítico. Los médicos están haciendo todo lo posible. ¿Puedes venir? Me voy enseguida. Serafina colgó el teléfono y empezó a hacer la maleta frenéticamente. Intentó llamar a Theodore, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Dejó una nota, cogió un taxi y se dirigió al hospital. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón. Los médicos lucharon por la vida de su padre, pero la apoplejía era demasiado grave. Al tercer día, Henry Trent murió sin recobrar el conocimiento. Theodore solo llegó para el funeral. Citó transacciones importantes que no podía aplazar. Serafina estaba demasiado apesadumbrada para discutir. Lo siento mucho, cariño, dijo mientras la abrazaba en el cementerio. Tu padre era un hombre maravilloso. Serafina asintió, incapaz de hablar. No pudo evitar darse cuenta de que Theodore, a pesar de la expresión compasiva de su rostro, parecía extrañamente entusiasmado. Después del funeral, la vida volvió poco a poco a la normalidad, aunque el dolor de la pérdida no dejaba marchar a Serafina. Se puso a trabajar, intentando no pensar en el vacío dejado por su padre. Unos 15 días después del funeral, Theodore volvió a casa con una botella de champán caro. Tenemos motivos para celebrarlo, dijo sonriendo. Serafina le miró desconcertada. ¿Celebrar qué? He hablado con el abogado de la familia. La lectura del testamento es la semana que viene, pero ya me ha confirmado que la mayor parte de la herencia será para ti. Serafina hizo una mueca. Ted, mi padre apenas está frío en la tumba. No quiero hablar de la herencia. Por supuesto, cariño, aceptó Theodore rápidamente, pero sus ojos brillaban febriles. Solo pensé que podría animarte un poco, saber que tu padre cuidó de ti. Durante los días siguientes, Theodore se mostró inusualmente atento. Le preparó el desayuno, se interesó por su trabajo e incluso le propuso una excursión de fin de semana fuera de la ciudad. Serafina se sintió incómoda con esta repentina preocupación, pero lo atribuyó al deseo de su marido de apoyarla en los momentos de necesidad. Una tarde, al volver de la compra, oyó a Teodoro hablando por teléfono en el estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz excitada resonaba por toda la casa. Sí, Brian, qué buena noticia. $300,000 son más que suficientes. Con un presupuesto así, puedo mirar un Porsche último modelo. ¿Te imaginas la impresión que causaría en los clientes? Verán que están tratando con un agente de éxito. Serafina se quedó helada en el pasillo. Las bolsas se le cayeron de las manos. Theodore hablaba de la herencia de su padre como de su dinero. Dinero para el coche con el que tanto había soñado. Por supuesto, técnicamente Serafina recibirá el dinero, pero eso no es un problema. Ella siempre hace lo que yo digo. Menos mal que su padre no complicó el testamento. Está todo limpio. 300,000 en la cuenta de su hija y... Serafina no siguió escuchando. Recogió las maletas en silencio y salió de la casa, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Se sentó en un banco de un parque cercano y observó durante largo rato los coches que pasaban. Cuando llegó a casa, Theodore la saludó con una sonrisa. Ahí está mi belleza. He pensado que podríamos ir a los concesionarios este fin de semana, solo para hacernos una idea de precios y modelos. ¿Concesionarios?, preguntó Serafina fingiendo no entender. Sí, se encogió de hombros Theodore con indiferencia. Pensé que parte de la herencia podría invertirse en un buen coche. Sería una sabia inversión en mi carrera, que a la larga nos beneficiaría a los dos. Ted, dijo Serafina en voz baja, aún no sabemos exactamente qué dice el testamento. Es una formalidad, le quitó importancia. Tu padre siempre dijo que cuidaría de ti.
¿A quién si no iba a dejarle el dinero? No tiene a nadie más que a ti y a Cinia, y desde luego tu hermana y su bufete no lo necesitan. Serafina permaneció en silencio. Le repugnaba la forma en que Theodore se estaba repartiendo la piel de un oso sin matar, sin ocultar siquiera sus intenciones. El día de la lectura del testamento, Theodore insistió en acompañarla. Se puso su mejor traje e incluso le compró un vestido nuevo, para que tuvieras un aspecto adecuado a la importancia del momento, según le explicó. Cinia se reunió con ellos en el despacho del abogado, severa, elegante, con un impecable traje de negocios. Asintió fríamente a Theodore y abrazó con fuerza a su hermana. «¿Cómo lo llevas?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió Serafina. «Solo quiero que esto acabe pronto». El abogado de la familia, el señor Parkins, los recibió con moderación profesional. Cuando todos estuvieron sentados, sacó una carpeta con documentos. «Antes de empezar a leer el testamento», dijo, «me gustaría señalar que su padre hizo cambios en el documento apenas 15 días antes de morir. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como confirma el informe médico». Serafina asintió. Theodore se agitó en la silla y le apretó con fuerza la palma de la mano. «Ahora», tosió el señor Parkins, «yo, Henry Edward Trent, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, declaro». Serafina escuchaba a medias. Todas las formalidades parecían insignificantes después de la pérdida de su padre. Se estremeció cuando el abogado llegó a la distribución de bienes. «Lego todos mis bienes, incluida mi casa, mi coche, mis efectos personales y dinero en efectivo por valor de $312,000, a partes iguales a la Fundación Benéfica para Niños con Cáncer Rayo de Sol y al Programa de Protección de Especies Animales en Peligro de Extinción, Nuestro Hogar Común». Se hizo el silencio en el despacho. Serafina parpadeó, sin darse cuenta de lo que acababa de oír. Theodore estaba sentado a su lado, inmóvil como una estatua. «Lo siento», dijo por fin con voz ronca. «¿Dices que todo el patrimonio se destina a obras de caridad? ¿Y las hijas?». El señor Trent dejó una carta para sus hijas en la que explicaba su decisión. Sacó un sobre de la carpeta y se lo tendió a Serafina. Con manos temblorosas abrió la carta y empezó a leer. «Mis queridas niñas, si estáis leyendo esta carta, significa que ya no estoy con vosotras. Llevo mucho tiempo pensando en la mejor manera de disponer de mis bienes. Las dos habéis crecido y os habéis convertido en mujeres fuertes e independientes. Cinia ha construido una exitosa carrera. Serafina está realizando su potencial creativo. Siempre he creído que la verdadera riqueza es la capacidad de crear tu futuro con tus propias manos, en lugar de esperar una herencia. Por eso he decidido destinar los fondos a ayudar a quienes realmente lo necesitan. Serafina, sé que nunca has perseguido las posesiones materiales y que tu fuerza reside en tu talento. Continúa tu camino. Cinia, siempre has sido práctica y sensata. Cuida de tu hermana si necesita tu ayuda. Recuerda que la herencia más valiosa no es el dinero, sino el amor y el respeto que nos damos los unos a los otros. Con cariño, tu padre». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Serafina. Le tendió la carta a Cinia, que la leyó y asintió en silencio, como si no esperara otra cosa. Theodore estaba sentado, con la mandíbula apretada y la cara enrojecida. «Es una broma», acabó por decir. «No puede ser. ¿Se puede discutir?». El señor Parkins negó con la cabeza. «El testamento se ajusta perfectamente a la ley. El señor Trent tenía derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera». Theodore se levantó, derribando su silla. «No, no me lo creo. Tiene que haber gato encerrado. El viejo no podía tirar el dinero así como así». «Teodoro», dijo Cinia bruscamente, «muestra un poco de respeto. Fue decisión de nuestro padre». Theodore la ignoró, volviéndose hacia Serafina. «¿Tú lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste nada?».
Serafina negó con la cabeza, aún aturdida por la noticia y la reacción de su marido. No, no lo sabía, pero fue su decisión, Ted. ¿Su decisión? Siseó Theodore. ¿Y nosotros? ¿Y nuestros planes? ¿Qué planes? Preguntó Serafina en voz baja, sintiendo que algo frío y duro surgía en su interior. ¿Te refieres a tu Porsche? Los ojos de Theodore se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. ¿Has estado espiando mis conversaciones? Eso es despreciable. No hay nada bajo en escuchar a mi marido planeando gastarse la herencia de mi padre en su nuevo juguete, replicó Serafina, sorprendida de su propia calma. Theodore abrió la boca para replicar, pero el señor Parkins intervino. Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro lugar. Todos los documentos necesarios estarán preparados dentro de una semana. Salieron del despacho en un silencio sepulcral. Theodore caminaba delante, con los hombros tensos. Serafina supuso que aquello no era más que la calma que precede a la tormenta. Y tenía razón. En cuanto llegaron a casa, Theodore estalló. $300,000. Theodore tiró la chaqueta al sofá y se volvió bruscamente hacia Serafina. $300,000 que tu padre regaló a unos gatitos sin hogar y a unos niños enfermos. No te atrevas a decir eso, replicó Serafina en voz baja pero con firmeza, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Era su dinero y tenía todo el derecho a utilizarlo como mejor le pareciera. ¿Todo el derecho? Theodore se echó a reír, pero no había ningún atisbo de alegría en su carcajada. ¿Qué hay del derecho de la familia a esta herencia? ¿Qué hay de lo que planeamos con ese dinero? ¿Nosotros? Intervino Serafina. Si no recuerdo mal, pensabas comprarte un coche caro. ¿Cuándo se convirtió eso en nuestro plan? Theodore se acercó a Serafina, con el rostro contorsionado por la rabia. No te hagas la ingenua. Este coche era una inversión en nuestro futuro. En mi trabajo, la imagen lo es todo. Los clientes tienen que ver que su dinero lo administra un hombre de éxito. ¿Así que el Porsche debía compensar tus fracasos profesionales? Las palabras salieron de la boca de Serafina antes de que pudiera pensarlas. La cara de Theodore se congeló, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Serafina se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Desde hace unos meses vienes a casa deprimido o borracho. Siempre estás susurrando por teléfono. No estoy ciega, Ted. Algo pasa con tu trabajo y esperabas que la herencia de mi padre resolviera tus problemas. Theodore se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Tenía los hombros tensos y los dedos apretados y desencajados, como si tratara de contenerse. No entiendes nada, dijo al fin. El mercado está en un momento difícil. Todo el mundo pasa por bajones. Pero yo estaría bien si tuviera ese dinero. Ese dinero nunca fue tuyo, objetó Serafina. Ni mío ni tuyo. Papá se lo ganó y lo utilizó como le pareció. Theodore se volvió bruscamente. Sus ojos brillaban con un fulgor peligroso. Aún así, es una coincidencia interesante que tu padre cambiara su testamento 15 días antes de morir. ¿Quién crees que pudo influir en su decisión? Serafina sintió que se le salía la sangre de la cara. ¿Qué quieres decir? Tu hermana, siseó Theodore. Siempre le he caído mal a Cinia. Es abogada, tenía acceso a mi padre. Debe de haberle inculcado la idea de desheredarnos. Eso es absurdo, sacudió Serafina la cabeza. Cinia nunca habría... Oh, sí que lo habría hecho. Sí que lo habría hecho, la interrumpió Theodore. Siempre pensó que encontrarías a alguien mejor que yo. Me mira como si fuera un canalla que se casó contigo por dinero. ¿No es cierto? Estalló Serafina. Se hizo un silencio sepulcral. Teodoro la miró como si la viera por primera vez. Serafina se tapó la boca con la mano, pero las palabras no le salían. Así que esto es lo que piensas de mí, dijo Theodore lentamente. Después de 5 años de matrimonio, me casé contigo por dinero, dinero que ni siquiera tenías. Ted, no me refería a eso, intentó corregirse Serafina, pero su voz sonó poco convincente,
incluso para sí misma. No, eso es exactamente lo que querías decir. Theodore se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Sabes lo que pienso? Creo que tu padre siempre ha sido un viejo egoísta. Ni una sola vez se ofreció a ayudarnos económicamente, aunque podría haberlo hecho. Y al morir, decidió demostrar por última vez lo poco que significaba para él su propia hija. Las palabras golpearon a Serafina más fuerte que cualquier golpe físico. No te atrevas a hablar así de mi padre. Siempre me apoyó, solo quería que fuera independiente. ¿Independiente? Theodore se echó a reír y bebió un trago de whisky. Mírate, estás haciendo dibujos para libros infantiles. Sin mí, estarías viviendo en un pisito de mala muerte, contando céntimos a tu sueldo. Eso no es cierto, dijo Serafina, mientras sentía que algo se rompía en su interior. Yo gano mi dinero con mi trabajo. Mis ilustraciones son apreciadas. Recibo encargos con regularidad. ¿Tus dibujos de conejitos y ardillas? Theodore resopló despectivamente. No me hagas reír. Sobreviví solo gracias a mí y a mi dinero. Y ahora que tu padre nos ha robado la última esperanza de arreglar las cosas, ¿te atreves a acusarme de egoísmo? Serafina sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. Por primera vez en todos los años de matrimonio, vio el verdadero rostro de su marido, distorsionado por la codicia y la decepción. ¿De qué situación estás hablando, Ted?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con tu trabajo? Theodore se dio la vuelta, con los hombros caídos. ¿De verdad quieres saberlo? De acuerdo. Llevo 6 meses perdiendo clientes. El mercado es inestable. Varias de mis recomendaciones de inversión han fracasado. La gente se está llevando sus carteras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Serafina dio un paso hacia él, pero Theodore se apartó. ¿Y qué habrías hecho tú?, le espetó. ¿Me habrías dibujado una tarjeta de consolación con flores? Esperaba salir de esta por mis propios medios. La herencia era... Dudó y sacudió la cabeza. No importaba. De todos modos, ya no importaba. Se dirigió a las escaleras que llevaban al dormitorio. ¿A dónde vas?, preguntó Serafina. A hacer la maleta, le espetó por encima del hombro. Si crees que soy un cazador de dinero, no tiene sentido seguir con esta farsa. Serafina permaneció de pie en medio del salón sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Del primer piso llegaban ruidos de armarios que se abrían y cerraban, el estrépito de cajones que se sacaban. 20 minutos después, Theodore bajó con 2 maletas. Ted, hablemos, intentó detenerlo Serafina. Los dos hemos dicho demasiado en nuestros corazones. No hay nada más que hablar, dijo Theodore, dirigiéndose a la puerta. Has dejado claro lo que piensas de mí. ¿Y sabes una cosa? Quizá tengas razón, quizá contaba de verdad con el dinero de tu padre, pero no por mí, sino por los dos. Serafina observó en silencio cómo salía de casa. La casa que compartían y que, a pesar de las palabras de Theodore sobre su apoyo financiero, había sido comprada en su mayor parte con el dinero de ella, los derechos de autor de una exitosa serie de ilustraciones para una enciclopedia infantil. Theodore había insistido en que la propiedad quedara registrada a nombre de los dos, y Serafina había accedido sin pensárselo mucho. Cuando la puerta se cerró tras Theodore, Serafina se hundió lentamente en el sofá. Sentía una extraña desolación, no dolor ni pena, sino alivio mezclado con incertidumbre. Era como si se le hubiera caído el velo de los ojos y viera por fin la realidad de su matrimonio. El teléfono sonó mientras la oscuridad se cernía sobre la ventana. Serafina miró la pantalla. Cinia. «Hola», contestó, sorprendida por la falta de vida de su voz. «Serafina, ¿cómo estás?». Había verdadera preocupación en la voz de su hermana. Estaba preocupada desde que rompimos en casa del abogado. Theodore se marchó, dijo Serafina con sencillez. Recogió sus cosas y se marchó. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Lo siento», dijo por fin Cinia, pero no había arrepentimiento en su voz.
¿Qué ha pasado? Serafina relató brevemente su conversación, omitiendo las palabras más hirientes de Theodore. Y te acusó de influir en la decisión de tu padre de cambiar el testamento, terminó. Cinia resopló. Qué típico de él buscar culpables en cualquier parte menos en el espejo. Que conste que yo no tuve nada que ver con la decisión de mi padre. Me llamó un mes antes de morir y me dijo que quería actualizar su testamento. Le aconsejé que acudiera a Parkins. Lo sé, suspiró Serafina. Theodore solo buscaba un chivo expiatorio. Está teniendo problemas en el trabajo. No me extraña, dijo Cinia secamente. La última vez que comprobé su bufete, no tenían la mejor reputación. Algunos clientes incluso presentaron quejas ante la Comisión de Valores. ¿Has investigado su bufete?, se preguntó Serafina. Por supuesto, respondió Cinia como si nada. Se casó con mi hermana pequeña. Tenía que asegurarme de que no fuera al menos un fraude. Y para ser sincera, los resultados de la comprobación no fueron alentadores. Serafina sintió una punzada de irritación. ¿Y no se te ocurrió compartir esa información conmigo? Estabas enamorada, suspiró Cinia. No me habrías creído, solo me habrías acusado de ser parcial. Decidí que era mejor mantenerte a mi cuidado y estar a tu lado si algo salía mal. Serafina quiso objetar, pero se dio cuenta de que su hermana tenía razón. En los primeros años de su matrimonio, había estado cegada por sus sentimientos hacia Theodore y se tomaba cualquier crítica hacia él como un insulto personal. ¿Y ahora qué?, preguntó Cinia tras una pausa. ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? Serafina sonrió con amargura. ¿Qué clase de plan podía tener una mujer que había sido abandonada por su marido al enterarse de que no recibiría su herencia? Empezar una nueva vida, dijo Cinia con firmeza, sin un manipulador y un usuario a su lado. No es fácil empezar una nueva vida a los 32 años, suspiró Serafina. Tonterías, la cortó Cinia. Tienes una profesión, un talento, un hogar. Un hogar. Serafina se estiró. Ted siempre decía que era él quien nos mantenía, pero, en realidad, yo pagué la mayor parte de la entrada de la casa con los derechos de autor de mi enciclopedia. Ya ves, la animó Cinia. Eres más fuerte de lo que crees, y estoy a tu disposición si necesitas ayuda. Después de hablar con su hermana, Serafina se sintió un poco mejor. Subió a su dormitorio donde descubrió que Theodore no solo se había llevado sus pertenencias, sino también algunos objetos de valor, las joyas que le había regalado su padre, el costoso reloj que había sido regalo de bodas de los padres de Theodore. En el tocador había una nota. Considéralo una compensación por 5 años de matrimonio con una mujer que no aprecia mis esfuerzos. T. Serafina arrugó la nota y la tiró a la papelera. El cansancio la invadió como una pesada manta. Se acostó sin desvestirse y se sumió en un sueño intranquilo. Por la mañana la despertó el timbre de la puerta. Un mensajero estaba en la puerta con un ramo de flores. «Entrega para la señora Caldwell», dijo tendiéndole el ramo. Serafina cogió las flores y cerró la puerta. Adjunta al ramo había una tarjeta con la pulcra letra de Theodore. «Siento lo de anoche. Hablemos. Te recojo a las 7. Ted». Serafina se quedó mirando la tarjeta, sin saber cómo se sentía. Una parte de ella quería dar a Theodore la oportunidad de explicarse, otra parte de ella, la que se había despertado ayer después de su conversación, le recordaba que había sido ayer cuando había visto el verdadero rostro de su marido y no en los 5 años anteriores. Había pasado el día trabajando en un nuevo proyecto, una serie de ilustraciones para un libro infantil sobre criaturas marinas. El trabajo siempre había sido su salvación, le ayudaba a calmar sus pensamientos y a encontrar el equilibrio interior. A las 6:30, Serafina se duchó y se cambió. No iba a disfrazarse para Theodore, pero tampoco quería encontrarse con él vestida con ropa de casa. A las 7 en punto sonó el timbre. Theodore estaba en el umbral con otro ramo.
esta vez más modesto, aunque caro. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa culpable. Serafina retrocedió en silencio, permitiéndole entrar en la casa. Theodore se dirigió al salón y se sentó en el sofá, colocando el ramo sobre la mesita. «Me he comportado como un idiota», comenzó sin preámbulos. «Tanto estrés en el trabajo, estallé. Lo siento, Sera». Utilizó el diminutivo que solía reservar para las ocasiones especiales cuando quería conseguir algo o enmendarse. «Dijiste muchas cosas hirientes», replicó Serafina con calma, sentándose en la silla frente a él. Lo sé», se adelantó Theodore con el rostro compungido. «No quería decir nada de eso. Es solo que la noticia del testamento me cogió por sorpresa y reaccioné de forma inapropiada. Dijiste que te casaste conmigo por dinero». Serafina lo miró directamente a los ojos. También fue una reacción inadecuada. Theodore arrugó la nariz. «Nunca dije tal cosa. Fuiste tú quien supuso que me había casado contigo por dinero». «¿No es cierto?». Serafina cruzó las manos sobre el regazo. «En cuanto quedó claro que no habría herencia, hiciste las maletas y te marchaste. Y te llevaste mis joyas». Theodore tuvo al menos la conciencia de parecer avergonzado. «Fue una estupidez por mi parte. Te lo devolveré todo, te lo juro». Solo estaba furioso y quería de alguna manera vengarme. Fue infantil. «¿Infantil?», intervino Serafina. «Robaste las reliquias familiares que me dio mi padre. Eso no es infantil, es un robo». Theodore suspiró y se recostó en el sofá. «Tienes razón. Lo que hice fue repugnante, pero he venido a enmendarlo. Podemos empezar de nuevo, Sera. Te quiero. Y la última noche sin ti fue insoportable». Serafina miró a su marido con atención. Antes, esas palabras le habían llegado al corazón, le habían hecho olvidar todas las ofensas, pero ahora podía oír la falsedad en ellas, ver el cálculo en sus ojos. «¿Y tu trabajo?», le preguntó. «Dijiste que tenías problemas. ¿Es cierto?». El rostro de Theodore se tensó un instante, pero enseguida recuperó su expresión de franqueza. «Un pequeño problema, nada grave. El mercado fluctúa, pero estoy seguro de que pronto mejorará». «¿Y no necesitas $300,000 para un coche nuevo?». Serafina enarcó una ceja. «Me equivoqué con lo del coche», hizo un gesto con la mano. «No era más que un sueño. Podemos vivir bien con lo que tenemos». Serafina asintió como si estuviera de acuerdo con él, pero su interior se tensó al darse cuenta de que estaba mintiendo otra vez. «¿Qué te parece la decisión de mi padre?», preguntó. «Ayer dijiste cosas desagradables sobre él». «Me equivoqué», respondió rápidamente Theodore. «Tu padre era un hombre maravilloso, y si decidió donar el dinero a la caridad, estaba en su derecho. Al fin y al cabo, ayudar a los demás es algo noble». «Ayer lo llamaste tirar el dinero», dijo Serafina. Theodore refunfuñó. «Sera, por favor, ayer dije muchas estupideces. No recordemos cada palabra. He venido a hacer las paces». Serafina se levantó y caminó hacia la ventana. Algo había cambiado en ella de forma irreversible en las últimas 24 horas. Era como si el velo hubiera caído de sus ojos y viera su matrimonio como lo que realmente era, una relación construida sobre el interés propio y la manipulación. «Sabes, Ted», dijo lentamente, «realmente creo que deberíamos separarnos por un tiempo, para pensar las cosas». «¿Qué?». Theodore también se levantó. «No, Sera, esto es un error. Deberíamos estar juntos, sobre todo ahora que estás de luto por tu padre». «Mi luto no te impidió hacer las maletas y marcharte ayer», dijo Serafina con frialdad, «y robarme las joyas. Te dije que te las devolvería». La voz de Theodore tenía un deje de irritación. «¿Por qué te obsesionas con eso?». «Porque demuestra quién eres en realidad». Serafina se volvió hacia él. «En un momento de necesidad, en lugar de apoyarme, solo pensabas en tu propio beneficio». «No es justo», objetó Theodore con el rostro enrojecido.
Siempre te he apoyado. ¿Quién ha pagado las facturas todos estos años? ¿Quién te ha hecho la vida cómoda mientras hacías tus dibujos? Yo, dijo Serafina con claridad. Yo he pagado la mayoría de las facturas, Ted. Y esta casa la compré casi toda con mi dinero. Solo que nunca la anuncié porque a ti te gustaba sentirte el sostén de la familia. Theodore se quedó con la boca abierta y luego resopló. No me hagas reír. Tus garabatos infantiles apenas pagan el papel en el que están dibujados. Mis AIO, como tú los llamas, me valieron un contrato de $200,000 con Harmony Books hace 3 años, dijo Serafina con calma. 120,000 de esa cantidad se destinaron al pago inicial de esta casa, pero tú has preferido olvidarlo, claro. La cara de Theodore cambió. La máscara de remordimiento se desvaneció, dando paso a un frío cálculo. Si crees que voy a irme de aquí con las manos vacías, estás muy equivocado, siseó. Soy un marido y tengo derecho a la mitad de todo. ¿Incluidas las joyas que me robaste?, preguntó Serafina con una risita amarga. Son mías por derecho, gritó de pronto Theodore perdiendo los estribos. Todo lo que hay aquí es mío por derecho. Perdí 5 años casándome con una mujer fría y estéril que ni siquiera pudo darme un hijo. Serafina retrocedió como si la hubiera golpeado. Nunca hablamos de tener hijos. Tú mismo dijiste que no estabas preparado para ser padre, porque sabías que eras incapaz de comprender lo que significa ser una mujer de verdad. Theodore dio un paso hacia ella, con los ojos encendidos de ira. Una esposa de verdad apoya a su marido, no sospecha de él por interés propio. Una esposa de verdad agradecería todo lo que he hecho por ella. Serafina no sintió miedo, sino ira creciendo en su interior, una ira pura y fría como nunca antes había sentido. ¿Y qué has hecho exactamente por mí, Ted? Me has mentido, manipularme, menospreciaste mis logros, intentaste hacerme sentir inferior. Te di mi apellido, gritó Theodore. Te convertí en la SRA, Caldwell, en lugar de la desconocida Serafina Trent. ¿Y de verdad crees que eso significa algo para mí?, preguntó Serafina en voz baja. Te he pedido que te vayas de mi casa, Ted, ahora mismo. Theodore se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Tu casa? ¿Has olvidado que esta casa también es mía? Mi nombre figura en las escrituras al igual que el tuyo. Eso tiene fácil remedio. Serafina cruzó los brazos sobre el pecho. Estoy dispuesta a comprar tu parte. Al precio de mercado, respondió inmediatamente Theodore, que, por cierto, ha subido considerablemente desde que la compré. Bien, asintió Serafina. Me pondré en contacto con un agente inmobiliario para que tasen la casa. Mientras tanto, preferiría que vivieras en otro sitio. Theodore la miró fijamente durante un largo instante, como si no pudiera creer que su mansa esposa hubiera tomado de pronto las riendas de su temperamento. Te arrepentirás, Serafina. Muy pronto te darás cuenta de que sin mí no eres nada. Prefiero no ser nada más que yo misma que la mujer de otro, pero un lugar vacío, replicó Serafina, sorprendida por su calma. Theodore se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado. Me pondré en contacto con un abogado. Estoy seguro de que lo harás, asintió Serafina mientras lo miraba. Cuando la puerta se cerró tras Theodore, Serafina se hundió lentamente en la silla. Temblaba de adrenalina, pero sentía una extraña ligereza en su interior. Era como si por fin se hubiera despojado de la pesada carga que había llevado sobre los hombros todos estos años. Cogió el teléfono y marcó el número de su hermana. ¿Cinia? Soy yo. Necesito que me ayudes. ¿Puedo ir a verte? Por supuesto, respondió la hermana sin dudar. ¿Qué te ocurre? Ha venido Theodore, explicó Serafina brevemente. Intentó reconciliarse, pero en realidad solo quería su parte de la casa. Le dije que se la compraría. Amenazó con llamar a un abogado. Era de esperar, dijo Cinia secamente. Coge lo que necesites y ven aquí. Lo solucionaremos juntos. Serafina miró a su alrededor.
La casa que antes le había parecido un nido acogedor, ahora parecía un campo de batalla. Cada objeto le recordaba a Theodore, su presencia, su influencia, sus manipulaciones. Incluso el interior, que antes creía suyo, había sido elegido teniendo en cuenta sus preferencias. Colores oscuros, minimalismo, objetos caros pero impersonales que hablaban de estatus más que de comodidad. Nunca le permitieron colgar sus obras de arte en las paredes. Theodore las consideraba demasiado infantiles. Serafina subió al dormitorio y sacó su maleta. No iba a llevar mucho, solo lo imprescindible. Dobló la ropa con cuidado e hizo mentalmente una lista de cosas por hacer: ponerse en contacto con un agente inmobiliario, encontrar un buen abogado, aunque probablemente Cinia ya había pensado en eso, recuperar sus joyas. Joyas. La amargura le subió a la garganta. Algunas eran reliquias familiares: las perlas de su abuela, el broche de zafiro que su padre le había regalado a su madre en su 10º aniversario, el anillo antiguo que había pasado de generación en generación. ¿Cómo se atrevía Theodore a apropiárselas? Y lo que era peor, ¿cómo había podido estar tan ciega todos estos años? Cerrando la maleta, Serafina dio una última vuelta por la casa. En el estudio, se detuvo frente a una pila de sus dibujos. Theodore solo tenía razón en una cosa: dibujaba animales. Pero no show, sino ilustraciones detalladas y llenas de vida, muy apreciadas no solo por los niños, sino también por los coleccionistas. Su última serie, Habitantes de las Profundidades, fue adquirida para su exposición permanente en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Serafina reunió cuidadosamente los dibujos en una carpeta. Este era su verdadero tesoro: su talento, su creatividad, su visión del mundo. Algo que Theodore nunca podría apreciar ni comprender. Ya de pie en el pasillo con su maleta y su bolsa, respiró hondo. A pesar de todo el dolor y la humillación, Serafina se sintió extrañamente aliviada. Tal vez su padre había hecho bien en no dejarles a ella y a Theodore una herencia. Quizás había visto algo que ella no había notado. Cerrando la puerta tras de sí, Serafina se dirigió a su coche. El trayecto hasta casa de Cinia duraba 1 hora, tiempo suficiente para pensar en sus próximos pasos. La casa de su hermana estaba en un barrio tranquilo, espacioso pero sin pretensiones, rodeado de viejos robles. Cuando Serafina llegó, Cinia ya la esperaba en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro severo pero hermoso expresaba ansiedad y determinación al mismo tiempo. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo en lugar de saludar, ayudando a Serafina con la maleta. «Me siento liberada», admitió Serafina siguiendo a su hermana al interior de la casa. El interior era acogedor y funcional. Cinia siempre había preferido la practicidad al brillo ostentoso. Había una chimenea encendida en el salón y 2 tazas de té en la mesita. «Pensé que necesitaríamos», dijo Cinia, señalando una carpeta de papeles junto a las tazas. «Asesoramiento preliminar para tu caso. Jeremy es uno de los mejores abogados de divorcios del estado». Serafina se arrellanó en la silla y cogió la taza. «Siempre un paso por delante, ¿verdad, Cinia?» «Alguien tiene que hacerlo». Su hermana se encogió de hombros. «Theodore no jugará limpio, ¿te das cuenta, no?» «Sí», suspiró Serafina. «Ya me ha robado las joyas». «Las recuperaremos», dijo Cinia con firmeza, sentándose enfrente. «Ahora cuéntamelo todo con detalle. ¿Qué ha pasado hoy exactamente?» Serafina relató su conversación con Theodore sin ocultar nada. Cinia escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Básicamente, sigue un patrón predecible», dijo cuando Serafina hubo terminado. «Primero, el intento de manipulación a través del remordimiento, luego las amenazas y la intimidación. El clásico maltratador». «¿Abusador?», Serafina parpadeó. «¿Crees que Theodore es...?» «Emocionalmente, sin duda», asintió Cinia. «Ha minado tu autoestima,
te ha aislado y ha controlado tu economía. El hecho de que te sorprenda oír esa definición no hace más que confirmarme. Serafina bajó los ojos. Su hermana tenía razón. Todos estos años había justificado el comportamiento de Theodore, tachando su brusquedad de estrés, su control de cuidado, su negligencia de ajetreo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. Lo que ya has empezado. Cinia puso la mano en el hombro de su hermana. Defenderte por ti misma. No dejar que te manipule. Y dejar que Jeremy y yo nos ocupemos de la parte legal. Serafina asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Tenía una hermana, fuerte, decidida, siempre a su lado, y tenía un talento que nadie podía quitarle. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «creo que papá era más sabio de lo que todos pensábamos. Quizá era eso lo que quería, que yo viera por fin la verdad». «Es muy posible», asintió Cinia. «Papá siempre supo ver a través de la gente y siempre quiso que fueras fuerte e independiente». «Como tú», sonrió Serafina. «Como las dos», la corrigió Cinia. «Solo que tardaste un poco más en darte cuenta». Serafina dio un sorbo a su té y sintió que la determinación crecía en su pecho. Theodore había creído que la había destrozado, pero en realidad solo había despertado en ella un poder que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Y ahora iba a utilizar ese poder no solo para protegerse a sí misma, sino también para hacer justicia. «Quiero recuperar mis joyas», dijo con firmeza. «Y mi casa, y mi vida, y la tendrás», replicó Cinia con seguridad. «Las dos nos encargaremos de ello». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Serafina miró el crepúsculo y pensó en que mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Una vida sin Theodore, sin manipulaciones, sin sentimientos constantes de inferioridad. Y por extraño que parezca, pensar en ello no la asustaba, sino que la llenaba de una tranquila pero firme determinación. Los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas del dormitorio de invitados de la casa de Cinia. Serafina yacía con los ojos abiertos. Se había despertado antes del amanecer, con los pensamientos arremolinándose en su cabeza, manteniéndola despierta. Hacía una semana que se había mudado con su hermana, pero los acontecimientos de los últimos días aún le parecían irreales. De la cocina llegaba el olor familiar del café recién hecho. Cinia siempre madrugaba y seguía una rutina estricta. Serafina se levantó, se puso una bata y bajó. Cinia estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando unos papeles. Tenía delante una taza de café y un diario abierto. Cuando apareció su hermana, levantó la vista y sonrió. «Buenos días. ¿Qué tal has dormido?» «Sinceramente, no muy bien». Serafina se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. «Sigo pensando en Theodore y en lo que dijo. No dejes que ocupe espacio en tu cabeza». Cinia cerró el archivo. «Eso es exactamente lo que él quiere». «Lo sé», suspiró Serafina. «No puedo creer que haya estado tan ciega todos estos años». «El autoengaño es una fuerza poderosa», dijo Cinia. «Sobre todo cuando cuentas con la ayuda de un maestro de la manipulación». Serafina se calentó las manos en su taza y miró por la ventana. El día prometía ser claro y soleado, nada acorde con su estado interior. «¿Qué noticias hay de Jeremy?», preguntó, refiriéndose al abogado que Cinia había contratado para llevar el caso de divorcio. «Ha preparado los documentos preliminares». Cinia le deslizó la carpeta. «Theodore aún no ha respondido a nuestra propuesta de acuerdo amistoso». «Y no lo hará», dijo Serafina en voz baja. «No es de los que se rinden fácilmente». «Eso lo hemos aprendido». Cinia terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Sobre todo después de que se descubrieran sus deudas. Era una noticia que Cinia había desenterrado hacía 2 días. Theodore estaba endeudado hasta las cejas. Tarjetas de crédito, préstamos bancarios, incluso deudas privadas.
Su carrera como corredor de bolsa había ido realmente cuesta abajo en los 2 últimos años y trataba desesperadamente de mantener la imagen de financiero de éxito. Todavía no me lo creo, sacudió la cabeza Serafina. ¿Cómo ha podido ocultármelo? Nunca le interesó el aspecto financiero de su vida. Cinia se encogió de hombros. Controlaba todas las cuentas, todos los pagos. Un esquema clásico de control financiero. Serafina suspiró. Era cierto. Theodore siempre se había ocupado de los aburridos asuntos financieros, y ella estaba contenta de delegar en él esa parte de su vida. Solo ahora se daba cuenta del poder que eso daba a su marido. ¿Qué más has averiguado?, preguntó. Tus joyas. Cinia apretó los labios. Por lo visto las empeñó en una casa de empeños de la calle 14. Ya hemos hecho una investigación oficial allí como propiedad robada. ¿Empeñó las perlas de mamá? Serafina sintió que la ira hervía en su interior. ¿Las joyas que me regaló mi padre por mi mayoría de edad? Me temo que sí, asintió Cinia. Pero las recuperaremos, te lo prometo. Serafina miró por la ventana en silencio. Cuanto más se enteraba de las acciones de Theodore, más fuerte se hacía su deseo no solo de divorciarse de él, sino también de pagarle todas sus humillaciones y engaños. Hay una cosa más. Cinia abrió el portátil y giró la pantalla hacia su hermana. Un colega mío ha hecho una pequeña investigación sobre las actividades de Theodore. Parece que utilizaba métodos cuestionables para conservar clientes, exagerando beneficios, ocultando riesgos, en algunos casos incluso facilitando información deliberadamente falsa. Serafina miró los documentos de la pantalla. Correos electrónicos, capturas de pantalla de presentaciones, hojas de cálculo con datos financieros. Esto podría costarle la licencia, dijo, levantando los ojos hacia su hermana. Exacto, asintió Cinia. Y muchos nervios en el proceso. Entonces, ¿qué sugieres? Serafina apartó el portátil. ¿Presentar una denuncia contra él ante la SEC? Es una opción, asintió Cinia, pero podría retrasar y complicar el proceso de divorcio. Abrirían una investigación, pedirían documentos y tal vez congelarían algunos de los bienes. Serafina se frotó las sienes. A pesar de todo lo ocurrido, una parte de ella no quería arruinar la vida de Theodore, aunque otra parte, nueva y desconocida, ansiaba justicia. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dijo de repente. Todos estos años me ha convencido de que mi arte no era más que un bonito pasatiempo, que no podría sobrevivir sin su apoyo, y, de hecho, eran mis derechos de autor los que pagaban la mayor parte de nuestros gastos mientras él hacía de intermediario de éxito. Y fingía ser un mecenas generoso, añadió Cinia. Clásico gaslighting. Serafina se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya había salido del todo, iluminando el cuidado jardín de Cinia. Quiero que sienta lo que yo sentí, se dijo en voz baja. Humillación, impotencia, la comprensión de que toda tu vida se ha basado en mentiras. Cinia miró a su hermana con atención. Hablas de venganza. Hablo de justicia, la corrigió Serafina dándose la vuelta. Me ha estado engañando, manipulando y robando todos estos años. ¿Por qué iba a divorciarme y dejar que se saliera con la suya? Cinia golpeó la mesa con los dedos, pensativa. La venganza es un plato que se sirve frío, como decía nuestra abuela. Si de verdad quieres que Theodore reciba su merecido, necesitamos un plan. Uno minucioso y bien pensado. Los ojos de Serafina se iluminaron. Tengo una idea. Durante las 2 horas siguientes, las hermanas elaboraron un plan. Cinia, con sus conocimientos jurídicos, evaluó la legalidad y las posibles consecuencias de cada detalle. Serafina, sorprendiéndose a sí misma, descubrió un talento para el pensamiento estratégico que nunca antes había mostrado. Y ya está, resumió Cinia cuando terminaron. No vamos a presentar una denuncia formal ante la SEC. En su lugar, utilizamos la información para minar delicadamente su reputación entre los clientes clave.
Paralelamente, recuperaremos sus joyas en los tribunales y compraremos su parte de la casa al precio más bajo posible, utilizando sus deudas como palanca. Y utilizaré mis contactos en el mundo editorial para organizar una exposición que atraiga a los clientes potenciales de Theodore, añadió Serafina. No podrá resistirse a la oportunidad de demostrar su éxito en un entorno así. Y luego le daremos una desagradable sorpresa, terminó Cinia con una leve sonrisa. Qué cruel, hermana. No tenía ni idea de que fueras tan calculadora. Yo tampoco, admitió Serafina. Parece que Theodore ha despertado algo nuevo en mí. Cinia la miró con seriedad. No dejes que la venganza te consuma. Recuerda que el objetivo principal es tu libertad y justicia, no su destrucción. Lo recuerdo, asintió Serafina, pero debe darse cuenta de que no soy la mujer débil que creía. Después del desayuno, Serafina se recluyó en la habitación que Cinia le había cedido como estudio temporal. Necesitaba trabajar, no solo para ganar dinero, sino también para mantener la cordura. Dibujar siempre le ayudaba a ordenar sus pensamientos, a organizar sus emociones. Estaba trabajando en una nueva serie de ilustraciones para un libro sobre medio ambiente cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dijo sin apartar los ojos de la tableta. Cinia entró con un sobre en las manos. «Acaba de llegar esto por mensajero, de parte de Theodore». Serafina dejó el lápiz a un lado y cogió el sobre. Dentro había una carta oficial del abogado de Theodore y una nota manuscrita de él mismo. «Sera, espero que hayas entrado en razón estos días. Te propongo arreglar las cosas amistosamente. Estoy dispuesto a olvidar tus insultos y empezar de nuevo. Encontrémonos y hablemos sin intermediarios. Con amor, Ted». Serafina entregó la nota a su hermana y desdobló la carta oficial. En ella, el abogado de Theodore proponía unas condiciones de divorcio poco menos que depredadoras. Exigía el 60% del valor de la casa, la mitad de todos sus derechos de autor de los últimos 3 años e incluso los derechos de algunas de sus obras, alegando haber inspirado y guiado el proceso creativo. ¿Se ha vuelto loco? Serafina miró atónita a su hermana. ¿Mis obras? ¿De verdad? Es la táctica habitual, se encogió de hombros Cinia. Pedir más para tener algo a lo que recurrir en las negociaciones, pero exigir los derechos de tus ilustraciones es nuevo. Demuestra lo desesperado que está. Serafina releyó la nota manuscrita. «Amor», recitó con una risita amarga, «después de todo lo que ha hecho. Está intentando jugar con tu apego emocional», observó Cinia. «Cree que sigues siendo la mujer blanda y complaciente a la que se puede manipular». «Ya no», dijo Serafina con firmeza, arrugando la nota. «Dile a Jeremy que rechazamos su oferta y mantenemos nuestras exigencias». «Con mucho gusto», asintió Cinia. «¿Y la reunión? ¿Vas a aceptarla?» Serafina se lo pensó un momento. El plan que habían ideado requería tiempo para prepararlo. Por otra parte, una reunión con Theodore podría darle más información sobre su estado de ánimo y sus intenciones. «Aceptaré», decidió finalmente, «pero en territorio neutral y en presencia de abogados». «Razonable», aceptó Cinia. «Se lo haré saber a Jeremy». La reunión estaba prevista para el día siguiente en la sala de conferencias del bufete de abogados donde trabajaba Jeremy. Serafina había elegido cuidadosamente su atuendo, no demasiado formal, pero tampoco demasiado holgado. Quería mostrarse segura y serena para demostrar a Theodore que controlaba la situación. A la hora acordada, Serafina y Cinia llegaron a la oficina. Jeremy, un hombre alto y de mirada perspicaz, las recibió en el vestíbulo. «El señor Caldwell y su abogado están aquí», les informó. «Están esperando en la sala de conferencias». «¿Cuál es tu impresión?», preguntó Cinia. «El señor Caldwell está nervioso», respondió Jeremy con una leve sonrisa. «¿Y su abogado?» «Bueno, digamos que he conocido a colegas más preparados». «Bien», asintió Cinia. «Estamos listos».
Cuando entraron en la sala de conferencias, Theodore salió inmediatamente a su encuentro. Estaba tan impecable como siempre, traje caro, pelo perfecto, pero Serafina, que lo conocía tan bien, notó signos de estrés, la mandíbula tensa, una ligera palidez, una mirada preocupada. Serafina, empezó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me alegro de que hayas accedido a reunirte. Señor Caldwell, respondió ella con frialdad, utilizando deliberadamente el tratamiento formal. Vamos a empezar. Su tono sorprendió claramente a Theodore. Miró a Cinia como si la culpara del cambio de humor de su esposa. Por supuesto, señaló las sillas. Sentaos. La primera media hora de la reunión se dedicó a discutir las formalidades legales. Jeremy desglosó metódicamente cada punto de la propuesta de Theodore con contraargumentos y alternativas. El abogado de Theodore, un joven de modales nerviosos, se dirigía cada vez con más frecuencia a su cliente en busca de orientación. Finalmente, cuando la parte formal llegó a su fin, Theodore pidió unos minutos a solas con Serafina. «Creo que tenemos mucho que hablar sin abogados», dijo con una sonrisa desarmante. Serafina miró a Cinia. Habían previsto el momento y estaban preparadas. 5 minutos, aceptó. No más. Cuando todos salieron de la habitación, Theodore cambió inmediatamente de táctica. Su rostro adoptó una expresión suplicante. «Sera, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesitamos tantos abogados? Podemos solucionarlo entre nosotros». «Ya no, Ted», dijo Serafina con calma. «Tú estableciste las reglas del juego cuando me robaste las joyas e intentaste quedarte con mi casa». «No era yo mismo», sacudió la cabeza Theodore. «La noticia de que tu padre no nos había dejado herencia fue un shock. Reaccioné impulsivamente y me arrepiento». «¿Y las mentiras sobre tu carrera?», preguntó Serafina, observando atentamente su reacción. «¿Sobre tus deudas? ¿Sobre cómo me manipulaste durante años?». El rostro de Theodore se congeló por un momento, luego sonrió tenso. «¿De qué estás hablando? ¿Qué deudas?». «Vamos, Ted», dijo Serafina con cansancio. «Lo hemos desenterrado todo. Tus tarjetas de crédito, tus préstamos, tus deudas con particulares, tus negocios turbios y tus clientes tramposos». Theodore se puso pálido. «Es Cinia, ¿verdad? Siempre intentaba ponerte en mi contra. ¿Qué te dijo?». «Me abrió los ojos a la verdad», replicó Serafina. «La forma en que me has estado utilizando todos estos años». «¿Usándome?». Theodore se rió, pero su risa sonó falsa. «Yo te quería. Te di mi apellido, una casa, la oportunidad de practicar tu arte. Una casa que en su mayor parte pagué yo», objetó Serafina con calma. «Y mi arte no necesitaba tu permiso. Siempre he tenido más talento y éxito de lo que has intentado convencerme». Theodore se quedó mudo un instante. Estaba claro que no esperaba tanta confianza de una mujer a la que solía considerar blanda y flexible. «¿Qué te ha pasado?», preguntó por fin. «No eres tú, es Cinia la que habla con tu voz». «No, Ted», Serafina negó con la cabeza. «Soy yo, la verdadera yo que nunca quisiste ver, y ahora exijo el divorcio según mis condiciones». «¿O qué?». El miedo brilló en sus ojos, que rápidamente se convirtieron en ira. «¿Vas a ir a la SEC? ¿Hacerme quedar como un sinvergüenza?». «Eso es cosa tuya». Serafina se levantó, dando por terminada la conversación. «Piensa en nuestra oferta. Es más que generosa, teniendo en cuenta las circunstancias». Theodore también se levantó. Su rostro se contorsionó de ira. «Te arrepentirás, Serafina. Lo sé todo sobre ti. Tus debilidades, tus miedos. ¿Crees que puedes irte sin más y empezar una nueva vida? No dejaré que te deshagas de mí tan fácilmente». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Serafina con calma, sin mostrar lo asustada que estaba por su tono. «Es una promesa», siseó Theodore. «Tengo contactos que ni siquiera conoces. Podría destruir tu carrera como ilustradora con una sola llamada».
Serafina lo miró fijamente, asombrada de lo extraño que se había vuelto el hombre con el que había vivido 5 años. O quizá siempre había sido así, y ella no quería verlo. Mi trabajo habla por sí solo, Ted, dijo finalmente. Tu carrera, en cambio, se basa en la mentira y el engaño. ¿Cuál de los dos es más vulnerable? Sin esperar respuesta, abrió la puerta e invitó a los demás a entrar. La reunión terminó en 15 minutos. Theodore y su abogado fueron los primeros en marcharse, dejando un pesado silencio en la sala de conferencias. Bueno, ha sido tenso, comentó Jeremy, guardando sus papeles en el maletín. Pero creo que hemos dejado clara nuestra postura. Me amenazó, dijo Serafina cuando estaban los tres solos. Dijo que podía destruir mi carrera. Típicas tácticas de miedo, negó Cinia con la cabeza. Pero, en realidad, tiene pánico. ¿Viste cómo reaccionó cuando mencionaste sus deudas? Sí, asintió Serafina. Está claro que no esperaba que lo supiéramos. Eso nos da ventaja, comentó Jeremy. Ahora se da cuenta de que estamos preparados para luchar. ¿Y ahora qué?, preguntó Serafina. Seguimos con el plan, respondió Cinia. Theodore cree que vas de farol, que eres demasiado blando para enfrentarte a él. Tenemos que demostrarle lo equivocado que está. De vuelta en casa de Cinia, Serafina fue directa a su estudio. Necesitaba pensar, digerir lo que había pasado. ¿Y qué mejor manera de ordenar sus pensamientos que trabajar? Se sentó en su escritorio y abrió una carpeta con bocetos para una futura exposición. Hacía poco que se le había ocurrido la idea de hacer su propia exposición, pero ahora lo veía no solo como una oportunidad profesional, sino también como una forma de cumplir su plan. Serafina empezó a seleccionar las obras que quería presentar al público, entre ellas ilustraciones de libros infantiles que la habían hecho famosa y obras más nuevas y experimentales que Theodore siempre había criticado por carecer de potencial comercial. Mientras trabajaba, recordó su conversación en la sala de conferencias. Las amenazas de Theodore seguían resonando en sus oídos, pero en lugar de miedo sentía una creciente determinación. Él la veía débil, dependiente de él. Ella le demostraría lo equivocado que estaba. Por la noche, Cinia entró en el estudio con 2 vasos de vino. «¿Cómo estás?» «Extraña, pero bien», contestó Serafina tomando una copa. «Pensé que me asustaría después de sus amenazas, pero en lugar de eso siento liberación. Porque por fin viste su verdadero rostro», asintió Cinia, tomando asiento en el borde de la mesa. «Y te diste cuenta de que eras más fuerte de lo que creías». «Tal vez», dijo Serafina dando un sorbo a su vino. «He empezado a seleccionar las piezas para la exposición». «Bien», sonrió Cinia. «Ya me he puesto en contacto con Marcus, de la Galería Elysium. Está interesado en tu nueva obra». «¿Elysium?». Serafina miró sorprendida a su hermana. «Pero si es una de las galerías más prestigiosas de la ciudad». «¿Y qué?». Cinia se encogió de hombros. «Tu trabajo se merece lo mejor. Además, Marcus es un viejo amigo de nuestro padre. Siempre ha seguido tu carrera». «No lo sabía», Serafina sacudió la cabeza. «Mi padre nunca hablaba de ello. No quería que pensaras que tu éxito se debía a su influencia», explicó Cinia. «Pero ahora necesitamos todas las ventajas posibles». Serafina asintió lentamente. «Tienes razón. Si quiero derrotar a Theodore en su propio campo, necesito utilizar todos los recursos disponibles». «Exactamente», confirmó Cinia. «Y creo que los contactos de Marcus serán muy útiles para nuestro plan. ¿Cuándo podré reunirme con él?», preguntó Serafina, sintiendo que la emoción crecía en su interior. «Mañana por la mañana, a las 10», respondió Cinia. «Nos espera en la galería». Serafina dejó el vaso y volvió a su trabajo. El plan empezaba a tomar forma. Theodore creía que podía intimidarla, manipularla, controlar su vida. Ella le demostraría que estaba muy equivocado. «¿Sabes?», dijo, mirando a su hermana.
Nunca pensé que planearía vengarme de mi marido. Es tan poco característico de mí. Tal vez no sea venganza, dijo Cinia pensativa, sino un restablecimiento de la justicia, o simplemente un camino hacia la libertad. Tal vez, asintió Serafina, pero sea cual sea el camino, lo recorreré hasta el final. Aquella noche, Serafina no pudo dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos sobre la próxima exposición, sobre el plan de venganza, sobre la nueva vida que le esperaba más allá del horizonte, la mantenían despierta. Pero en medio de este torbellino de emociones e ideas había una firme convicción. Nunca más permitiría que Theodore ni nadie más definiera su valía, controlara su vida o eclipsara su talento. Con ese pensamiento, finalmente se sumió en un sueño profundo y reparador. La Galería Elysium se encontraba en un edificio histórico del centro de la ciudad. Techos altos, mamparas de cristal, un espacio en el que jugaban la luz y las sombras, creando la atmósfera perfecta para una exposición. Serafina agarraba nerviosa una carpeta con obras de arte mientras Cinia hablaba con la recepcionista en el amplio vestíbulo. «El señor Sutton le espera», anunció la recepcionista, señalando una puerta de cristal al fondo del vestíbulo. «Pase, por favor». Marcus Sutton, el propietario de la galería, les saludó con verdadera cordialidad. Era un hombre alto, de unos 60 años, con una barba canosa bien recortada y unos ojos grises y penetrantes. «Hijas de Henry», dijo, estrechándoles la mano. «¿Cómo habéis crecido desde la última vez que nos vimos?» «¿Conociste a nuestro padre?», se preguntó Serafina. «Fuimos juntos a la universidad», sonrió Marcus. «Y hemos seguido siendo amigos a lo largo de los años. A menudo compartía tus éxitos conmigo, Serafina. Estaba especialmente orgulloso de tu serie para la enciclopedia». Serafina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre nunca le había dicho que seguía su carrera, que estaba orgulloso de ella. «Gracias por aceptar reunirte con nosotros», dijo Cinia mientras se instalaban en el acogedor despacho de Marcus. ¿Cómo iba a rechazar a las hijas de Enrique? Hizo una pausa. «Además, llevo mucho tiempo siguiendo el trabajo de Serafina. Tiene un talento asombroso para transmitir emociones a través de la ilustración». «Gracias», sonrió Serafina avergonzada. «Significa mucho para mí, sobre todo ahora». «Sí, Cinia me habló de tu situación». Marcus negó con la cabeza. «Lo siento mucho. Esperamos que puedas ayudarnos», dijo Cinia. «Como le dije por teléfono, tenemos que organizar una exposición, pero no solo una exhibición. Un movimiento estratégico en tu juego», terminó Marcus por ella con una sonrisa comprensiva. «Henry siempre dijo que habías heredado su perspicacia para los negocios, Cinia. Más bien su testarudez», aclaró ella con una leve sonrisa. «¿Puedo ver las ilustraciones?», preguntó Marcus, señalando la carpeta que Serafina tenía en las manos. Ella le tendió la carpeta, extrañamente emocionada. Una cosa era obtener la aprobación de editores interesados en el éxito comercial y otra muy distinta la de un verdadero entendido en arte. Marcus examinó cada obra, a veces deteniéndose en los detalles, a veces apartando una hoja para calibrar la impresión general. Su rostro permanecía impenetrable y Serafina empezó a sentirse nerviosa. Por fin levantó la vista. «Es magnífico, sobre todo la nueva serie. Hay una sensación de madurez y profundidad que no estaba presente en las obras anteriores. La nueva serie nació de complejas emociones de las últimas semanas», admitió Serafina. «Se nota», asintió Marcus. «Hay dolor en ellos, pero también fuerza. Vulnerabilidad, pero también determinación». Volvió a doblar los papeles en la carpeta. «Me encantaría organizar una exposición en el Elíseo. Creo que en 3 semanas podemos tenerlo todo listo». «¿3 semanas?» Serafina miró a Cinia. «¿Tan pronto?» «Acabamos de hacer un hueco en nuestra agenda», explicó Marcus. «Además, estoy seguro de que tu trabajo será interesante,
sobre todo si organizamos bien la inauguración. Sobre la inauguración, empezó Cinia. Tenemos ciertos deseos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la próxima exposición. La obra de Serafina sería el centro de la exposición, pero en una sección aparte planeaban mostrar documentos que revelaran las cuestionables prácticas empresariales de Theodore. Al principio, Marcus había cuestionado la ética de semejante planteamiento, pero admitió que, como interpretación artística de la realidad, tenía derecho a existir. Una vez ultimados todos los detalles, Serafina sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. El plan estaba tomando forma. Era demasiado tarde para echarse atrás. Paralelamente a la preparación de la exposición, continuó la lucha por la casa. Theodore, a través de su abogado, insistía en su venta inmediata, negándose a considerar la opción de comprar a Serafina su parte. Está acorralado, explicó Jeremy durante otra reunión. Su situación financiera es mucho peor de lo que pensábamos. Tiene deudas acuciantes que debe saldar. ¿Podemos utilizar eso como palanca?, preguntó Cinia. Podemos, asintió Jeremy, pero tenemos que tener cuidado. Demasiada presión podría empujarlo a tomar medidas desesperadas. ¿Cómo cuáles?, dijo Serafina preocupada. Podría intentar vender la casa rápidamente a un tercero, explicó Jeremy. O empeñar su parte. En el peor de los casos, incluso dañar deliberadamente la propiedad para reducir su valor. ¿Es capaz de eso? Serafina frunció el ceño, aunque en el fondo conocía la respuesta. Después de lo que le hizo a tus joyas, yo no descartaría nada, dijo Cinia con gravedad. La conversación con Jeremy les había proporcionado nueva información para ajustar el plan. Decidieron acelerar la preparación de la exposición y, al mismo tiempo, solicitar al juzgado una medida cautelar contra cualquier transacción con la casa sin el consentimiento de ambas partes. 2 semanas más tarde, pocos días antes de la inauguración de la exposición, Teodoro llamó inesperadamente a Serafina. Sera. Su voz sonaba inusualmente conciliadora. He estado pensando en la situación de la casa. Quizá deberíamos reunirnos y discutir un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Serafina con cautela. Estoy dispuesto a considerar la compra de mi parte, respondió Theodore. Con ciertas condiciones, claro. ¿Qué condiciones? Serafina miró a Cinia, que escuchaba la conversación por el altavoz. Lo hablaremos cuando nos veamos, respondió Theodore con evasivas. Digamos, mañana por la noche a las 7, en nuestro restaurante favorito. Tras algunas dudas, Serafina aceptó, pero insistió en que Jeremy estuviera presente. ¿Para qué necesitamos abogados? Theodore parecía molesto. Podemos arreglar esto como personas civilizadas. Precisamente por eso necesitamos abogados, replicó Serafina con firmeza. Para que todo sea civilizado y legalmente correcto. La reunión tuvo lugar a la hora convenida en el restaurante Bella Notte, un pequeño local italiano donde ella y Theodore habían estado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Serafina acudió deliberadamente con Jeremy, declinando la oferta de Cinia de acompañarla. Creía que la presencia de su hermana solo aumentaría la tensión. Theodore ya estaba esperando en la mesa, con un vaso de vino tinto delante. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos, pero mantenía su habitual seguridad en sí mismo. Serafina se levantó cuando se acercaron, y el señor Finch, por supuesto. Cuando estuvieron sentados, Theodore fue directo al grano. Estoy dispuesto a aceptar la recompra de mi parte de la casa con una condición, que retire su declaración sobre las joyas robadas. ¿Por qué es tan importante para usted?, preguntó Serafina. Sabes que las joyas me pertenecen. Claro que lo sé, respondió Theodore irritado. Pero una acusación de robo podría dañar mi reputación, y ya lo está. Dejó de hablar, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. ¿Y qué?, insistió Serafina. No importa, dijo Theodore. La cuestión es que te ofrezco un trato justo. Tú te quedas con la casa y yo con una reputación limpia. ¿Y las joyas en sí?
intervino Jeremy. A mi cliente le gustaría recuperarlas. Y a... Theodore vaciló. Están en un lugar seguro. Se los devolveré como parte del trato. Serafina sintió que la ira se apoderaba de su interior. Ya sabía que las joyas estaban empeñadas, pero Theodore seguía mintiendo incluso ahora. Ted lo miró fijamente a los ojos. Sé que las joyas están en una casa de empeños de la calle 14. Sé que las empeñaste para cubrir algunas de tus deudas, y sé que tu carrera está al borde del colapso por culpa de negocios turbios con clientes. El rostro de Theodore cambió. La máscara de seguridad en sí mismo cayó, dando paso a una mezcla de miedo e ira. «Es Cinia, ¿verdad?», siseó. «Siempre estaba intentando destruir nuestro matrimonio, y ahora te ha puesto en mi contra». «Cinia acaba de abrirme los ojos a la verdad», replicó Serafina con calma. «¿Quién eres en realidad? ¿Y quién soy yo?». Theodore sonrió con amargura. «Ilumíname. El hombre que me manipuló durante años menospreció mis logros, mintió sobre mis éxitos», dijo Serafina en voz baja pero con firmeza. «Un hombre que estuvo dispuesto a gastarse la herencia de mi padre en un coche para mantener su imagen, y cuando quedó claro que no habría herencia, me abandonó y robó los objetos de valor de mi familia». Theodore la miró como si la viera por primera vez. «Has cambiado», dijo al fin. «Esta no es la Serafina con la que me casé». «No», asintió ella. «Ya no soy la mujer ingenua que se deja manipular, y no aceptaré tu propuesta». «¿Qué?». Theodore se enderezó. «Pero ambos salimos ganando». «Mi cliente sugiere una solución alternativa», intervino Jeremy. «Comprará tu parte de la casa a valor de mercado y retirará la denuncia por robo con la condición de que vuelvas a comprar las joyas en la casa de empeños y las devuelvas en el plazo de una semana». «Eso es imposible». Theodore se puso pálido. «Ahora no tengo tanto dinero». «Tendrás el dinero de la venta de tu parte de la casa», observó Jeremy. «No lo entiendes». Theodore se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Ese dinero ya se ha repartido». «¿Para pagar deudas?», preguntó Serafina. «Ted, ¿qué tan grave es?». Se quedó callado, mirando hacia otro lado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Esto es lo que propongo», dijo finalmente Serafina. «Te compraré tu parte de la casa, pero una parte se destinará a recomprar mis joyas de la casa de empeños. Vuelven a mí, y tú te quedas con el resto del dinero, y no presentaré cargos por robo». Theodore la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero quiero el dinero lo antes posible». «Podemos formalizar el trato mañana», dijo Jeremy, «si aceptas nuestras condiciones». «Estoy de acuerdo», respondió Theodore en voz baja. «No me queda más remedio». Cuando salían del restaurante, Serafina sintió que Theodore le tocaba ligeramente el brazo. «Sera, escucha. Sé que lo nuestro se ha acabado, pero, por favor, no hagas nada que pueda destruir por completo mi carrera. Ya lo estoy pasando bastante mal». Serafina miró al hombre que una vez amó. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de ella todavía simpatizaba con él. «No voy a vengarme de ti, Ted», dijo, «pero tampoco voy a protegerte de las consecuencias de tus propios actos». «¿Qué significa eso?», preguntó con recelo. «Significa que la verdad sobre tu forma de hacer negocios saldrá a la luz tarde o temprano», contestó Serafina. «Y cuando lo haga, tendrás que asumir tu responsabilidad». «¿Me estás amenazando?». Theodore frunció el ceño. «No», sacudió Serafina con la cabeza. «Solo constato un hecho». Con estas palabras se dio la vuelta y se marchó, sintiéndose extrañamente aliviada. Parte del plan estaba hecho. Iba a recuperar su casa y sus joyas, pero lo más importante estaba por llegar. Los 2 días siguientes transcurrieron entre trámites legales. Theodore firmó todos los papeles necesarios para transferir su parte de la casa a Serafina, y Jeremy organizó el rescate de las joyas en la casa de empeños. Cuando la caja de terciopelo que contenía las perlas de su madre y otras reliquias familiares volvió a las manos de Serafina, ésta no pudo contener las lágrimas.
¿Va todo bien?, preguntó Cinia en voz baja, rodeando los hombros de su hermana con el brazo. Sí. Serafina se secó las lágrimas. Es el último recuerdo que tengo de mis padres. Creía que los había perdido para siempre. La víspera de la inauguración de la exposición, Serafina estaba sentada en el salón de la casa de Cinia, estudiando detenidamente las invitaciones. Entre los invitados figuraban todos los clientes clave de Theodore, personalidades influyentes del mundo financiero y, por supuesto, el propio Theodore. Su invitación era especial, con una nota personal en la que pedía a Serafina su apoyo en un momento importante de su carrera. ¿Crees que vendrá?, le preguntó a Cinia. Después de todo lo que había pasado, lo hará, respondió su hermana con seguridad. En primer lugar, su ego no le permitirá perder la oportunidad de presentarse en sociedad. Y en segundo lugar, tiene que hacer contactos para salvar su carrera. Y Cinia tenía razón. Theodore apareció en la inauguración de la exposición uno de los primeros, impecablemente vestido y, a primera vista, absolutamente seguro de sí mismo. Saludó cortésmente a Serafina, la felicitó por su éxito y se dirigió directamente al grupo de financieros reunidos en torno a uno de los cuadros. Serafina le observó con una extraña sensación de desapego. Antes admiraba su capacidad de comunicación, su carisma. Ahora veía la falsedad de su sonrisa, la tensión de sus hombros, el deseo desesperado de impresionar. La exposición estaba organizada como una historia secuencial, desde las primeras obras de Serafina, brillantes e ingenuas, hasta ilustraciones más maduras, complejas y emotivas. La última sala estaba dedicada a su nueva serie, Awakening, obras creadas tras su ruptura con Theodore. Pero había otra sala, pequeña y anodina, en la esquina más alejada de la galería. Su entrada estaba marcada con un sencillo cartel que rezaba «Verdad». Dentro, de las paredes colgaban copias ampliadas de documentos, correspondencia comercial de Theodore, extractos bancarios, capturas de pantalla de presentaciones a clientes. Junto a cada documento había una ilustración de Serafina que interpretaba visualmente el contenido. El primero en entrar en la sala fue James Harrington, un importante inversor y uno de los clientes potenciales de Theodore. Echó un largo vistazo a los documentos, deteniéndose especialmente en la comparación de las dos presentaciones, la que Theodore había mostrado a los clientes y la real, con los verdaderos riesgos. Luego, uno a uno, fueron entrando en la sala los demás invitados. Nadie hizo declaraciones en voz alta, ni mostró conmoción o indignación, pero el ambiente en la galería cambió notablemente. Personas que hasta hacía poco se habían mostrado amistosas con Theodore, ahora evitaban su mirada, se apartaban cuando se acercaba. El propio Theodore no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. Notó el cambio de actitud, pero no pudo determinar la causa. Finalmente, intrigado por los susurros y las miradas, se dirigió a esa misma habitación. Serafina le vio entrar en ella, congelado en el umbral, mirando los papeles de las paredes. Vio cómo su rostro pasaba de la perplejidad al asombro, del asombro a la rabia. Un instante después, salió de la habitación y se dirigió directamente hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. «¡Tú!», siseó, deteniéndose a un paso de ella. «¿Cómo te atreves?». «Solo estaba mostrando la verdad, Ted», replicó Serafina con calma. «Lo que has mantenido cuidadosamente oculto todos estos años». «¡Eso es una calumnia!». Su voz tembló de rabia. «Estos documentos son falsos». «No, Ted», se adelantó Cinia. «Todos los documentos son auténticos, están firmados digitalmente y fechados. Lo hemos comprobado todo con mucho cuidado». «No tenéis derecho», se le quebró la voz. «Es información confidencial». «Tenemos derecho», objetó Marcus con calma, uniéndose a la conversación. «Todo se presenta como una obra de arte, una interpretación de la realidad. Además,
La señorita Trent tenía acceso legal a estos documentos por ser su esposa. Theodore miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías. James Harrington, con quien había mantenido una conversación tan amistosa hacía una hora, lo miraba con abierto desprecio. Serafina, bajó la voz Theodore acercándose a ella. Detén esto, ya. Estás arruinando mi carrera. No, Ted, sacudió ella la cabeza. La arruinaste cuando decidiste que las mentiras y la manipulación eran el camino a seguir. Te arrepentirás, siseó. Te destruiré. Ya lo he intentado, replicó Serafina con calma. Y mira dónde estamos ahora. Theodore volvió a echar un vistazo a la habitación y, sin decir nada más, se dirigió a la salida. Serafina lo vio marchar, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Satisfacción por haber hecho justicia, pero también una sombra de arrepentimiento por lo que podría haber sido si hubiera elegido otro camino. ¿Te encuentras bien?, preguntó Cinia cogiéndole la mano. Sí, Serafina sonrió débilmente. Es solo que todo esto es duro. Lo sé, asintió Cinia. Pero hiciste lo correcto, se lo merecía. La mañana siguiente a la exposición, Serafina regresó a su casa por primera vez en mucho tiempo. Ahora le pertenecía solo a ella, tanto legal como moralmente. Recorrió las habitaciones, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y liberación. El despacho de Theodore seguía teniendo su caro escritorio y su silla de cuero, y las estanterías estaban repletas de libros de economía y finanzas. Pero ahora el espacio parecía desprovisto de energía, como el decorado de una obra de teatro abandonada. Serafina abrió la ventana para que entrara el aire fresco de primavera. Ya sabía lo que haría con esta habitación: convertirla en un nuevo estudio, llenarla de luz y color, de sus dibujos y bocetos. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Jeremy. «Buenos días, Serafina», dijo. «Tengo noticias. Theodore ha solicitado el traslado a una sucursal de su empresa en otra ciudad. Se marcha». «¿Tan pronto?», Serafina se sorprendió. «Después de lo de ayer, no tenía elección», explicó Jeremy. «Varios clientes ya habían retirado sus carteras. Su reputación en los círculos financieros está arruinada». Serafina permaneció en silencio, digiriendo la información. No quería destruir a Theodore por completo. Solo quería que comprendiera lo que era que alguien cercano a ti te arruinara la vida. «Bueno», dijo finalmente, «espero que aprenda una lección de esta experiencia». «Tal vez», Jeremy sonaba dubitativo. «En cualquier caso, es una buena noticia para ti. El divorcio será más rápido si él no se opone a las condiciones». Tras la conversación, Serafina salió al patio trasero. El jardín que tanto le había gustado estaba descuidado. A Theodore nunca le habían interesado las plantas, pero bajo una capa de hojas del año pasado ya asomaban las primeras flores de primavera. Se puso en cuclillas y limpió suavemente el suelo alrededor de los tiernos brotes. Era la metáfora perfecta de su nueva vida. Algo nuevo, fresco y lleno de potencial brotaba de entre los escombros de lo viejo. Cinia llegó por la tarde, trayendo las cosas de Serafina de su casa. «¿Qué tal está?», preguntó, recorriendo el salón con la mirada. «¿Es extraño estar de vuelta?». «Un poco», admitió Serafina, «pero bien al mismo tiempo. Esta es mi casa, siempre ha sido mía. ¿Qué harás ahora?». Cinia se sentó en el sofá y tomó una taza de té de su hermana. «Vivir», respondió Serafina con sencillez. «Trabajar, quizá organizar más exposiciones. Marcus me ha dicho que mi serie Despertar ha despertado mucho interés». «No me extraña», sonrió Cinia. «Tienen mucha fuerza y una profundidad que no había en tus obras anteriores». «Porque he cambiado», dijo Serafina pensativa. «He crecido, ya sabes». Cinia dio un sorbo a su té. «Tal vez eso es lo que padre quería cuando cambió su testamento, que encontraras tu fuerza». «Tal vez», asintió Serafina.
Ojalá pudiera agradecérselo. Creo que él lo sabe, dijo Cinia en voz baja. Las hermanas se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol coloreaban la habitación con tonos dorados. Serafina sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado por el dolor, la traición, la ira, y había salido del otro lado, más fuerte, más sabia, más libre. La venganza contra Theodore no le había proporcionado alegría ni triunfo, pero le dio algo más valioso, la oportunidad de ver su propia fuerza, de darse cuenta de que no necesitaba la aprobación ni el apoyo de nadie. Podía crear la vida que quería por sí misma, y esa vida no había hecho más que empezar.